¿Bien? Amén. Por favor, abran sus Biblias en Salmo 116 y 117. Muy buenas tardes a todos los que de manera presencial estamos aquí en la comunidad Dios es Fiel, comunidad de fe, Tizayuca, Hidalgo. Saludamos a todos aquellos que se han conectado ya a través de Facebook y otras redes. Deseamos que la palabra de Dios fluya de una manera eficaz, como solo Él lo puede hacer, en la vida de cada uno de los que hambrientos y sedientos de la justicia de Dios, venimos a encontrar en su palabra un remanso de alimento y de paz para nuestros corazones, de sabiduría y de guía para nuestro caminar en esta tierra, de esperanza para lo que ha de venir. De esa forma, con esperanza, con expectativa, vamos a iniciar el culto que incluye Cena del Señor como un evento importante en la primera parte, y para prepararnos vamos a hacer algunas lecturas de la palabra de Dios en el Salmo 116, 117. Quisiera que de pie y acompañándome en la lectura, no tienen que hacerla muy fuerte, pero sí con voz audible, ligeramente audible. Tienen cubrebocas, pero vamos a leer estos dos salmos que son salmos de alabanza a Dios y de reconocimiento de su amor, de su sabiduría y de su soberanía sobre nuestras vidas. Hazlo y hagámoslo con todo el corazón. Dice así: amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas. Porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré en todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová, diciendo: oh Jehová, libra ahora mi alma. Clemente es Jehová y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera, y dije en mi apresuramiento: todo hombre es mentiroso. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo. Siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Tú has roto mis prisiones. Te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. A Jehová pagaré ahora mis votos
delante de todo su pueblo, en los atrios de la casa de Jehová, en medio de ti, oh Jerusalén. Aleluya. Y el Salmo 117, que son 2 versículos, dice así. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Pueden sentarse. Hemos leído estos salmos de alabanza y también que nos invitan pues a pagar nuestros votos, a cumplir lo que hemos ofrecido, a ponernos a cuentas con el Señor, y ese es el propósito. Muy pronto vamos a tomar la cena del Señor. Miren, el Señor pidiéndole su guianza sobre la manera de llevar la predicación, el culto. Me vino a la mente algo que en los estudios de discipulado el Señor nos ha estado hablando, que dice que no caigamos en las inútiles y vanas palabrerías. Y esto nos habla de que el culto al Señor, el culto a nuestro Dios debe de ser creativo, debe de ser lleno de vida, debe de tener poder y no solamente cumplir un ritual, una palabrería vana que se repite vez con vez. El Espíritu Santo es inmensamente poderoso, la sabiduría de Dios es grande y nos da todo tipo de recursos para alabarle y para exaltar su nombre. Y está preparando nuestro corazón para la cena del Señor. En Hechos capítulo 2, del 16 al 42, nos da una lectura que antecede a la cena del Señor. Hechos 2, del 16 al 42. Y todo esto va edificando en nosotros el mensaje que Dios quiere dejar impreso en nuestro corazón esta mañana. Lo voy a leer yo, ustedes van siguiéndome y voy a hacer algunos comentarios en la medida de la lectura. Es una porción fundamental desde el punto de vista de conocimiento de los principios bajo los cuales la Iglesia inició en aquel día de Pentecostés. No leo todo Hechos 2, que empieza por el derramamiento del Espíritu Santo, sino que lo tomo en el versículo 16, cuando Pedro está explicándole a los varones romanos y judíos que vieron aquel portento del derramamiento del Espíritu Santo en ese grupo de aproximadamente 100, 120 cristianos que formaban la iglesia de aquella época, la iglesia primitiva. Allí estaba todos los cristianos de ese momento, ¿verdad? Y de ellos el Señor iba a hacer una gran tropa, un gran ejército de evangelistas que llevarían el evangelio por todos los rincones de la tierra. Y vi esto solamente por el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo. Y dice así a partir del 16, es lectura de Pedro que está predicando. Y les dice a los que estaban congregados, miren, los grandes eventos de Dios tienen un propósito. Estos 120 cristianos que estaban allí, fieles, orando por 10 días, esperando la venida del Espíritu Santo, como Cristo se los había mencionado y enseñado, pues eran nada más 120. Pero al ver ese mover, porque ellos estaban en el templo, en un lugar del templo,
El templo de Jerusalén en aquella época era muy grande y ellos ocupaban un recinto, pero estaba libre el acceso y había en el día del Pentecostés, que es una de las fiestas judías, mucha afluencia al templo de peregrinos judíos que iban a adorar al Señor, al templo. Y cuando vieron el escándalo que se hizo por estas lenguas de fuego y que caían sobre ese grupo que estaba ahí congregado y que hablaban lenguas diferentes que algunos entendían que eran para ellos, y era de tal manera el ambiente que se cimbraba todo aquello, que se fueron juntando más y más gentes, hasta que llegaron a ser miles de gentes alrededor de esos 120. Y en el centro de esos 120 estaba el mover del Espíritu Santo que descendía del cielo con gran poder. Pueden reconstruir la escena. Yo les invito en el espíritu a reconstruir esa escena de esos 120 y en el centro el Espíritu Santo descendiendo con poder hasta se veían como llamas, lenguas de fuego, y alrededor de esos 120 miles de judíos peregrinos que del templo se desplazaron a observar ese extraño suceso, pero lleno de poder. Pedro, con gran intuición desde el punto de vista espiritual, se levanta y lo primero que dice es: no están ebrios, porque empezaban a acusarlos de que a las 9 de la mañana ya habían tomado suficiente vino como para mostrar señales de embriaguez. Y dice el versículo 15: porque estos no están ebrios como vosotros supondréis. Muchas veces del mundo gentil nos acusan de muchas cosas y entre ellas de que pues somos extraños y hacemos cosas que podrían caer en la crítica. Pero dice que como vosotros suponéis, es la hora tercera del día, a las 9 de la mañana. Y entonces cita al profeta Joel. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Esta era una profecía del profeta Joel para el pueblo de Israel, para cuando viniera el Mesías y se instaurara el reino mesiánico para Israel. Pero aquí Pedro, por revelación del Espíritu Santo, está apropiándose de esa profecía que era para Israel en el reino mesiánico y se la apropia para la iglesia que recién empezaba, para los 120 más los que se habían de agregar. Entonces, es para nosotros. Amén. Y dice así: derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Aquí la palabra profetizar no es decir cosas que van a suceder en el futuro. Estamos muy hechos a decir, este es un profeta y nos va a decir cuándo viene Cristo, ¿verdad? No. Profetizar es discernir la palabra de Dios, exponer la palabra de Dios, enseñar la palabra de Dios según el Espíritu Santo nos guíe para enseñarla. Eso es profetizar en este contexto. Dice, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Debemos esperar que los jóvenes profeticen, que los jóvenes enseñen la palabra de Dios, que los jóvenes abran la Biblia y la prediquen para que suceda lo que Dios quiere que suceda en esta época. En aquel momento eran 120. Ahora somos millones que nos decimos cristianos sobre la tierra. Y la pregunta es,
¿Estamos cumpliendo el propósito? Luego dice, vuestros jóvenes verán visiones. Vuestros ancianos soñarán sueños. Aquí tienen un anciano que está soñando sueños de Dios. Ahora, el Señor me puso a alguien que me cargó la maleta, se llama Josué, y hizo lo mismo que hice yo cuando vine por primera vez aquí. Me asomé al terreno de junto y dije, qué gran terreno para llenarlo con creyentes llenos de poder y llevar el evangelio a todo lugar. Lo mismo dijo, qué gran terreno, dijo. Soñamos sueños. Lo mismo les mostró a los pastores, lo mismo a la familia que contribuyó con este terreno. Soñaron sueños. El Señor nos pide que soñemos sueños porque lo está profetizando. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos, porque hay ancianos de años y hay ancianos de nivel, de categoría en la iglesia. Soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, está hablando de hoy, derramaré de mi espíritu y profetizarán y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. ¿Quién duda de que estamos viendo señales y cada vez más señales? El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Continúa el discurso de Pedro. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, todos habían sido testigos del ministerio de Jesús Nazareno. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, en el Salmo 16, fíjense que David, el rey, también profeta, David tuvo dos cargos importantes, rey y profeta. Nunca fue sacerdote. Solo Cristo fue rey, profeta y sacerdote. Los tres cargos, solo Cristo. Pero David tenía dos. Y como profeta, Dios le mostró una visión que la puso en el Salmo 16. Y decía, veía al Señor siempre delante de mí. Él vio literalmente con sus ojos espirituales, vio en visión al Señor. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. Era el Señor Jesús en la cruz, muriendo, que estaba viendo, Jesús estaba viendo en su espíritu al Padre. Y decía, ¿por qué Él está a mi diestra? El Padre, cuando Jesús moría, estaba a su diestra. En esta visión, dice, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y aún mi carne descansa en esperanza. Era Jesús viendo esa visión. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida. Me llenarás de gozo con tu presencia. Después ya sabemos en la historia de la cruz que el Padre lo abandonó.
y se hizo un vacío terrible, una oscuridad absoluta, porque el Padre lo dejó solo con todos nuestros pecados encima, los tuyos, los míos y los de toda la humanidad. Pero aquí estaba todavía viendo al Padre y siendo fortalecido por él. Y el Padre le aseguró que no dejaría su alma en el Hades ni permitiría que su cuerpo viera corrupción. Versículo 29. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió, fue sepultado, su sepulcro está hasta ahora. Pero siendo profeta, sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, de la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, el Cristo mesiánico de la linaje de David, dice que David lo vio antes, o sea que la visión es correcta, la confirma Pedro. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Todo esto se los estaba predicando a los judíos que estaban escuchando. Y dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Eran testigos de primera mano de la resurrección de Cristo. Lo habían visto más de 500 personas. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, el Espíritu Santo. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, los judíos y romanos y todos los que estaban de diferentes lugares se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y esa es la pregunta que tú y yo debemos de hacer, y todo aquel que tiene interés en su vida y en su vida eterna. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Dice que el reino de los cielos sufre violencia, pero los valientes lo arrebatan. Hay que ser valiente para arrebatar el reino de los cielos. Sed salvos, quiere decir apartados, tomados para Dios de toda esta perversa generación. Dios quiere que los que oigan y escuchen y se arrepientan sean salvos, sean apartados para Él y por Él. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Fíjense, de 120 discípulos que estaban orando por 10 días y descendió sobre ellos el Espíritu Santo, la cosecha de la predicación fueron 3,000 personas bautizadas. Ahora aquí viene algo que nos va a permitir movernos como iglesia. Y versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión
unos con otros en el partimiento de pan y en las oraciones. Aquí hay 4 elementos. La doctrina de los apóstoles, que es la doctrina de la palabra de Dios apostólica, revelada por el Espíritu Santo en la autoridad que el Señor ha levantado para su iglesia. Número 2, comunión unos con otros. El propósito de Dios es que tengamos comunión. Y poco a poco iremos entendiendo qué significa comunión. Comunión significa yo sentir lo que tú estás sintiendo, hermano. Yo vivir, yo apoyar, llorar contigo y reír contigo. Ir a donde tú vas. Ir a donde está el enfermo, el anciano, el preso en las prisiones, los hospitales. Esa es la comunión verdadera. No nada más es, vamos a tener comunión. Sí, vamos a hacer algo simbólico de lo que es nuestra vida como cristianos. Porque decimos somos cristianos y ¿qué hacemos para manifestarlo al mundo? Dice que tengamos comunión. El partimiento del pan, que es la cena del Señor, y las oraciones. Es todo el mensaje que doy para que tomemos la cena del Señor. Vamos a hacer esto, nos vamos a poner de pie y vamos a orar por grupos. O sea, por ejemplo, tú, hermano, únete con esta, Josué, únete así como están, de grupos de 3, y oren unos por otros, porque aquí habla de las oraciones antes del partimiento del pan. Y yo voy a estar orando por la iglesia, pero ustedes por grupos oren. Pueden hacerlo en voz alta, sin gritos, pero en voz no se conocen, pero pueden orar porque hay comunión. Hay comunión y vamos a manifestarla en el pan y el vino. Entonces, pues a los que están escuchando desde sus hogares, pues tómense de la mano los que están, o únanse, o si estás solo mirando esta conferencia, esta predicación, pues une tu espíritu con el mío, el predicador, y estaré orando por ti. Señor, gracias porque hay comunión. Gracias porque hay la doctrina apostólica que nos dice cuál es el camino correcto para llegar a los propósitos que tú has levantado para nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tu palabra nos lleva de la mano y nos dice que esos primeros cristianos, 120 que eran con los apóstoles, y que hubo una cosecha de 3,000 que creyeron en Jesús como Señor y que creyeron que a Jesús Dios lo resucitó de entre los muertos y que Él está en la gloria y envió a el Espíritu Santo. Derramó al Espíritu Santo sobre esa comunidad. Ahora, Señor, el Espíritu Santo está siendo derramado entre nosotros por la comunión entre nosotros. Estamos siguiendo el orden de la palabra de Dios. Y el Señor nos dice que la comunión implica ese derramamiento del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo llega hasta los lugares donde se está viendo esta transmisión, donde hay corazones que están anhelando el compañerismo de los hijos de Dios. Otros que están dudando y es el día en que va a resplandecer en sus vidas la luz de Cristo y poder del Espíritu Santo, el amor de Dios. Gracias, Señor, por la comunión que está surgiendo entre nosotros. Una comunión hermosa, donde se puede sentir, Señor, que estamos
compartiendo ese sentir maravilloso que estos primeros cristianos, y para eso se reunían, cada vez que se reunían hacían esto, oraban unos por otros, partían el pan, comían juntos, iban a la doctrina, hablaban de doctrina, hablaban de conocimiento, de sabiduría de Dios, y esa era la ocupación que tenían. Y dice que se añadían a este grupo todos aquellos que se habían de ser salvos. Dice, alabando a Dios y teniendo favor, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor es el que añade. El Señor es el que añade. Amén. Vamos a disponernos para tomar la cena del Señor. Las personas que están ya dispuestas a servir la cena, pásenla a los hermanos. Hemos sido preparados por la palabra de Dios. Ahora lo estamos haciendo de esa manera, bíblicamente, es el partimiento del pan. Ya hicimos las oraciones, ya hablamos de doctrina, ahora viene el partimiento del pan y el vino. Recuerden que el Señor Jesucristo, la noche que fue entregado, tomó el pan y habiendo dado gracias, tomó el pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Nos lleva a reflexionar sobre ese inmenso sacrificio, desgarramiento del cuerpo del Señor. Él fue molido literalmente por nuestros pecados, desgarrado, su rostro perdió toda apariencia humana. Sus llagas que llevaban ya horas se infectaron, la pus pululaba en su piel, su cabeza estaba desgarrada por esa terrible corona de espinas y los golpes que recibió, pero él dijo que comamos el pan que simboliza su cuerpo, que ha de ser triturado por nuestros dientes para poder ser consumido. Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí, dijo el Señor. Hagamos. Después de haber cenado, comido, tomó la copa. Ya lo hemos estudiado otras veces, era una copa nueva, no era la copa de la Pascua, esa ya había quedado atrás. Ahora Cristo es nuestra Pascua. Era un nuevo orden de cosas. En Cristo encontramos el cumplimiento de toda la ley. Y él dijo, haced esto en memoria de mí. Y ofreció la copa, esa nueva copa le llamó del nuevo pacto, Jeremías 31. Y el nuevo pacto decía que Dios iba a escribir su ley en tu mente y en tu corazón. Y así lo hace. Tenemos la ley de Dios escrita por el Espíritu Santo en nuestra mente, corazón, conciencia, inteligencia, etc. Si eres un creyente verdadero, la ley de Dios está en ti. Toma la copa del nuevo pacto. Hemos cumplido en recordar tu muerte y tu próxima venida, Señor. Hasta que tú vengas, hemos de celebrar esta cena. Gracias, Señor. Pueden sentarse, pueden sentarse. Vamos a continuar con el mensaje de la palabra de Dios y le he dado como título Muriendo con Cristo.
para vivir en el Espíritu. Muriendo con Cristo para vivir en el Espíritu. Juan 16:13. Vamos, Juan 16:13. Voy a leerlo desde el versículo 7. Jesucristo estaba hablando cosas muy importantes a sus discípulos. Y dice, pero yo os digo la verdad, porque Cristo es la verdad. Cristo nunca miente. ¿Sabías eso? Porque Él es la verdad. La verdad no puede mentir. Y si tú tienes a Cristo en tu corazón, tienes la verdad. No mientas. No mientas. En el mundo se ha acostumbrado a mentir. Y vemos mentira por todos lados. Pero tú no, yo tampoco. Que tú sí sea sí, que tú no sea no. Porque tenemos la verdad en Cristo. Y dice el versículo 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Esta era una condición. El Señor tenía que irse para que el Consolador, el Espíritu Santo, viniera sobre la iglesia. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. No dice que convencerá a la iglesia, no. Convencerá al mundo. Miren, muchas veces eliminamos nosotros a personas y decimos, no, este es del mundo, ¿para qué le comparto? Es del mundo, anda en el mundo. Y yo voy a la iglesia, voy a mi iglesia, ya estamos los salvos, los creyentes. El Espíritu Santo está trabajando en el mundo, lo dijo Cristo. El Espíritu Santo está trabajando con los soldados rusos y ucranianos que se están haciendo pedazos. El Espíritu Santo está trabajando con las poblaciones de Ucrania y de Rusia y de todos los países. ¿Por qué? Porque Cristo no miente y Él lo dijo. Dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Vean y razonemos. El que el Espíritu Santo convenza al mundo no quiere decir que el mundo en masa se vuelva cristiano. Dios nunca va a ser acusado de ser injusto. La justicia de Dios está por encima de todas las cosas. Y el Espíritu Santo está tocando la vida de todos en el mundo para que no se diga que no tuvieron una oportunidad de justicia, de pecado y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, porque voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Ese príncipe de este mundo que convenció a Adán y Eva, la primera pareja, que ya vivía desde mucho tiempo antes, que había sido juzgado y derrotado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero no las podréis sobrellevar. Versículo 13, que es el tema. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Vean qué importante es la verdad. Debemos andar en el camino de la verdad, no de fábulas, no de dichos de hombres, no de ideologías
o de tratados. Solo hay una verdad. Y dice que el Espíritu es el Espíritu de verdad y que Él nos guiará a toda la verdad. No hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. ¿De quién? Del Padre. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo es el que oye el corazón del Padre, es que escudriña el corazón del Padre, el que recibe la revelación del Padre. Y a su tiempo nos hace saber las cosas que han de venir. Él me glorificará. Amén. Esa es otra función importantísima del Espíritu Santo. Glorificar a Cristo. Cuando alabamos al Señor y glorificamos a Cristo y levantamos manos, es el Espíritu Santo que nos está dando esa revelación. Porque tomará de lo mío, dice Cristo, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Qué tremendo, ¿verdad? Pero qué hermoso. Todo lo que tiene el Padre es mío. Y desde luego todo lo que Cristo tiene es del Padre. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Luego les dice que yo voy al Padre. Aquí viene el mensaje para la iglesia. Vamos a Isaías. Y doy una introducción a Isaías. Isaías es el libro evangelístico del Antiguo Testamento. Hay muchas coincidencias que Dios procuró que se establecieran con Isaías. Isaías tiene 66 capítulos. La Biblia tiene 66 libros. Isaías está dividido en dos partes, del 1 al 39 y del 40 al 66. La Biblia está dividida en dos partes, Antiguo y Nuevo Testamento. En Isaías podemos encontrar el camino de la salvación. Dios lo proveyó. Está en el Antiguo Testamento para que el pueblo judío, el pueblo de Israel, no le faltara palabra. Y ahora nos lo ha dado a la iglesia. No vamos a leer todo Isaías. Miren, Isaías del 1 al 39 tiene un ritmo y del 40 al 66 es otro. Es muy interesante. Hemos de estudiar el libro de Isaías. Nos llevará un buen tiempo, pero vale la pena. Ahora vamos a tomar 53, Isaías 53, que es pues de la parte nueva, de 40 en adelante, es la parte de Isaías nuevo, vamos a decir, Isaías 53, y vamos a encontrar gran enseñanza del capítulo 4 y 5. Ciertamente, y se cantó, hubo un canto aquí del grupo de alabanza, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones. Enfatiza en rebelión, 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 rebelión. ¿Por qué fue herido? Por nuestras rebeliones. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos curados. Nuestras rebeliones. La rebelión es un pecado delante de Dios y Dios lo trata de una manera especial. Dios a los rebeldes no los manda al reformatorio, no. Dios a los rebeldes no los manda a que estudien la Biblia tampoco.
o a que vayan a un curso de sanidad del alma, tampoco. Dios a los rebeldes los ejecuta. ¿Está fuerte? Romanos 3, 23 y 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuál es el veredicto? El pecado, ejecución, destitución de la gloria. La rebelión es cosa seria. Lo dice Isaías. Lo primero que menciona es que pagó por nuestras rebeliones. No dice pagó porque tú ves pornografía, no. O pagó porque pues, llega tu esposo y le retobas y le contradices en todo. No. Pagó por nuestras rebeliones. En el pecado está incluido el castigo. Por ejemplo, cuando Caín mató a su hermano Abel, vino una palabra de castigo. No tenemos tiempo para ir a Génesis y estudiar eso, pero véanlo. Y Caín dijo, duro, muy duro es este castigo que Dios me envió. Apenas lo puedo llevar. Porque Dios le dijo, tú mataste a tu hermano. Que me dices pues que soy guarda de mi hermano. ¿Se acuerdan de la escena? Dios dijo, ¿dónde está tu hermano? ¿Cuál fue la respuesta de Caín? ¿Y yo qué? Bien que lo había matado, ¿verdad? Pero ¿cuál es la respuesta? ¿Que soy guarda de mi hermano? Pues por cuanto tú hiciste eso, llevarás una señal y un castigo. Tan fuerte fue que Caín dijo, durísimo es esto que ha venido sobre mí, y se fue a un camino, el camino de Caín. No lo mató Dios, pero le puso una carga tremenda. Porque el pecado lleva en sí el castigo. Por cuanto todos pecados están destituidos de la gloria de Dios. Por eso es que aquí Isaías dice que él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por la gracia de Dios nosotros, ¿verdad? Tenemos una provisión de misericordia para nuestras vidas. Y nos hemos tomado de ella con todas nuestras fuerzas, porque no hay otra, no hay otro camino. La expiación de Cristo por nuestros pecados. Versículo 6 del capítulo 5 de Romanos. Romanos 5, 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Cuando tú ni siquiera podías pedirle que te salvara. Débiles, débiles, débiles. Como tantos que están caminando en las calles. No saben ni cómo pedir. Saben que les hace falta algo en sus vidas. Saben que no tienen paz. Saben que no pueden resolver sus problemas. Saben que si las cosas siguen así, va a ser tremendo su final. Están a punto muchos de perder la coherencia de sus pensamientos. Hay personas, hay tantas, le llaman depresión, le llaman, no sé, enfermedades que el hombre está padeciendo y no saben qué hacer. Cuando éramos débiles todos, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Versículo 8.
mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros y seremos salvos de la ira. De esa ira del que produce el pecado. La paga del pecado es la muerte. Seremos salvos de la ira. Y aquí hay una pregunta. ¿Por qué Dios nos ama? Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Todo parte de ahí, del amor de Dios. ¿Por qué Dios te ama? Me ama. Si venimos de lo más sucio, de lo más ofensivo para Dios, ¿por qué nos ama? No hay una respuesta ahorita. La vas a ir encontrando a lo largo de tu búsqueda. Y en la medida que lo encuentres, vas a ir creciendo. Vas a ir creciendo en Dios. Miren, en la raíz del problema de la humanidad, por lo tanto, ciertamente es el pecado, pero el pecado manifestado como rebeldía contra Dios. Éramos y quizás somos todavía unos rebeldes. Y ya vimos que cómo paga Dios la rebeldía, cómo juzga Dios la rebeldía. Ejecuta. Solo por medio de Cristo podemos librar ese castigo. Y tú me dirás, pero mi hermano, mira, yo no he adulterado, yo sí me tomo mi cervecita, pero nada más, yo no le hago daño a nadie, pago mis impuestos, no soy una gente realmente mala. Es que habemos rebeldes disfrazados de gente buena, habemos rebeldes hasta con coronita, habemos rebeldes que tenemos una razón para todo lo que hacemos. Pues mira, es que yo sufrí mucho de niño, pues tengo ese carácter, sí, duro, soy violento, explosivo, pero pues es que así me defiendo. En la vida hay mucha gente mala, por eso es que yo primero ataco, dice, el que pega primero pega doble. Bueno, rebeldes que nos escudamos en nuestros razonamientos, pero rebeldes al fin. No, pero es que tú no conoces a mi esposo. Es bien tremendo. No, 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 no. Yo tengo que defenderme y hacerle de todo, le miento para sacarle un poco de dinero. No me quiere dar, es muy tacaño, pero yo le digo que gasté en esto, en lo otro y aquí y allá y me da un poquito más. ¡Rebeldes! O el que, no, pues sí, ya no la aguanto, yo creo que nos vamos a separar. Sí, no veo de otra. En la Biblia dice que a paz nos llamó el Señor y sacamos razones hasta de la Biblia, pero rebeldes somos, rebeldes. La raíz del problema de la humanidad es la rebeldía contra Dios. En la misma iglesia, hermano, venga temprano, aquí a las 10, vamos a tener un tiempo de oración, vamos a una escuelita de enseñanza, estén a las 10. No, yo, ¿por qué voy a ir a las 10? Yo llego al culto, a la predicación. ¡Rebeldes! Te están diciendo a las 10 y rebelde porque vienes a la hora que se te pega la gana. Ese es el problema del ser humano, la rebeldía contra Dios. Y tú puedes platicar en cualquier lado y lo primero que te dicen es, ¿y tú de qué denominación eres? Porque pues ya están viendo la manera de descalificarte, ¿no? O sea, dicen, no, pues es que si eres de tales, pues ni te juntes conmigo, esto, porque yo tengo mis principios.
mi pastor me dice que no me junte con otros. Pues eres un rebelde. Porque Dios te dice que ames a tu prójimo como a ti mismo, pero sobre todo las cosas que ames a Dios. Pero anteponemos nuestras razones. Y si le anteponemos nuestras razones a lo que Dios nos está diciendo, somos rebeldes. Ese es el problema. En un pueblito, no digo cómo se llama el pueblito ni cómo se llaman los personajes, pero había una personita muy rebelde. Lo habían invitado a todas las iglesias del pueblito porque todos los hermanos querían evangelizarlo. Tomaba, siempre tenía una botella, fumaba, siempre tenía cajetillas, allí en su cuartito de su casa, porque ya de su casa lo había corrido su familia, se había ido a un cuartito, y allí pues tomaba, fumaba, tenía su televisión y sus películas pornográficas, hablaba puras groserías, y tenía una mirada terrible, tremenda, que fulminaba a la gente, y era la preocupación del pueblo. Todos los pastores iban a visitar a ver si lo convertían. ¿Qué hacía el hermano? No, ¿qué hermano? La persona esta. Los invitaba a un trago, les llenaba de humo, porque fumaba y fumaba, les ponía todo tipo de objeciones y nunca lo convencían. Él seguía. Tenía su familia y la familia preocupada, siempre iba y oraban por él en la iglesia y pasaban a visitarlo a su cuchitril a ver si había cambiado, a ver si algo pasaba con esta personita. Tomaba, fumaba, maldecía, tenía una negatividad para todo, de Dios no quería saber nada, tenía todos los argumentos para no seguir a Dios porque conocía algo de la Biblia. Un día llegó su familia a verlo después del culto, domingo en la tarde. Qué raro. No olía, porque olía alcohol desde que se iban acercando, tomaba de ese que huele fuerte y fumaba que ni olía, ni se veía el humo, ni se oían los gritos. Y empezaron a verse la familia como diciendo, ¿qué pasó? No está tomando, no está fumando. Algo pasó, se llenaron de esperanza. Quizás Dios se le apareció y lo convirtió en lo que nosotros orábamos en el templo. Tocaron, nadie abrió, empujaron la puerta y allí estaba él en su mesa con su botella, sus cigarros, sus películas, la televisión prendida, pero no la estaba viendo. Estaba muerto. Dejó de pecar. Y eso me llevó a una reflexión. Finalmente, Dios hace que todos dejemos de pecar. Ya sea que nos muramos literalmente o vayamos a morir a la cruz con Cristo. La única manera de dejar de pecar es morir. He estado estudiando un pasaje que dijo Juan el Bautista cuando presentó su ministerio y presentó a Cristo. Dice, el hacha está lista para la raíz. Dios no se ocupa de las ramas,
La iglesia se ha estado ocupando de las ramas y dice, ay, el hermano está solo, hay que darle una terapia de acompañamiento. El hermano necesita sanidad del alma. Vamos a darle muchas oraciones y sanidad del alma, enseñarle versículos. Eso es cortar las ramas, ¿verdad? Tratar de podar el árbol. Dios no poda árboles. Dios con el hacha se va a la raíz. Dijo Juan el Bautista, ese varón tiene el hacha, y hablaba de Cristo, para la raíz, para la raíz. Si no hemos muerto con Cristo en la cruz, una aspirina, una acetaminofén, algo paliativo para no sentirnos tan mal, pero seguimos siendo rebeldes. Llegamos a la casa después del servicio y la pareja pelea por todo. Oye, ¿y ahora qué vamos a comer? No hay comida. Oye, cálmate. ¿No viste lo que predicó el pastor? ¿Por qué estás peleando? Oye, pues ya tengo hambre y no hay ni taquitos. Calma. Vamos a ver qué organizamos. Traemos adentro la violencia. No hemos muerto. Solo un muerto ya no se mueve. Solo un muerto ya, ahí quedan las pornografías. Solo un muerto, ahí quedan los pleitos. Solo un muerto ya no pelea. Solo uno que ha muerto ya no habla mal de su prójimo. Solo uno que ha muerto ya no maldice. Ni al gobierno de este país, ni de ningún país. Ya no maldice, sino bendice. Solo un muerto. Pero si no hemos muerto, nada más llegamos a la cruz y la vemos. Decimos, qué terrible lugar donde murió el Señor. Sobrecogidos, nos retiramos para seguir siendo las mismas personas rebeldes con Dios. Nos conmueve la cruz, pero no nos cambia. Al único que cambia es al que se sube a la cruz con Cristo. Por eso dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y lo decimos tan fácil, pero ¿será? ¿Estoy crucificado con Cristo? Porque si estás crucificado con Cristo, estás muerto. No hubo ninguna duda de que Cristo estaba muerto. Y si tú subes con Él, es porque vas a morir. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó. ¿Por qué me amó? Y se entregó a sí mismo por mí. Si es que recordamos las fechas de la Semana Santa, recordemos que el domingo de resurrección, siempre hablamos y predicamos de Cristo resucitado, el espíritu de vida. Como resultado, una vida resucitada. Y muchas veces la iglesia se ha quedado allí en el domingo de resurrección. Yo ya soy
una vida resucitada con Cristo. Pero viene el domingo de Pentecostés. La ascensión de Cristo. El Espíritu derramado. ¿Y cuál fue el resultado? Poder para testificar. A la iglesia le ha faltado pasar del domingo de resurrección al domingo de Pentecostés. Nos quedamos muy tranquilos con una vida resucitada. Decimos que ya hemos muerto con Cristo, aunque todavía el rebelde sale de su guarida a veces y hace de las suyas. El rebelde que traemos dentro. Quiere decir que no hemos muerto del todo. Ahí está, agazapado. Ahí está, esperando la oportunidad. Nos barnizamos de la vida resucitada, pero seguimos rebeldes para con Dios. No más. No más mentiras. No más falta de verdad. Enfrenta tu vida como eres. Así te llamó el Señor. Él sabe lo que eres. No necesitas decírselo al pastor. Él sabe lo que eres. Y hoy se lo vamos a decir al Señor. Según lo sientas y el Espíritu Santo te dé. Si todavía en ti hay un rebelde, no has muerto del todo. Y es la oportunidad que le digamos al Señor, quiero morir contigo en la cruz. Y quiero que el poder de la cruz obre en mí. Y quiero que el Espíritu derramado caiga sobre mí. Y quiero tener poder para testificar a este mundo de esta perversa generación. Porque sin poder, nadie se va a convertir. El mundo se ha blindado contra la palabra de Dios. Pero el poder del Espíritu Santo rompe ese blindaje que el mundo se ha puesto para salvar a los que han de ser salvados, a los que han de ser salvos. Pero necesita y está pidiendo el Señor ese ejército como el de Pentecostés, los 120 que en una jornada trajeron a 3,000 a los pies de Cristo. ¿Quieres orar conmigo? Yo soy el primero que me pongo a los pies de Cristo y le digo, termina, Señor, tu obra en mí. No quiero quedarme a medias. No quiero tener media rebelión en mí. Quiero ser íntegro delante de ti. Oremos en ese contexto. El Señor está viendo los corazones. El Señor sabe qué propósitos tiene para ti. Bendito Dios, cómo te amamos. No sabemos por qué tú nos amaste primero. Esa fuente de amor inagotable. Esa fuente, Señor, de paciencia para con nosotros, años y años, Señor, todavía con rebelión delante de ti. Y tú pacientemente, dice la palabra de Dios, pacientemente esperé a Jehová, se inclinó a mí, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre el roca y enderezó mis pasos. Puso un canto nuevo delante de mí.
verdaderamente nuevo, un nuevo canto, porque dejamos de ser esos rebeldes disfrazados para ser auténticos. Fuimos con Cristo a la cruz y morimos con Él. Qué difícil. El alma no quiere morir. Nuestros deseos no quieren morir. Nuestros caprichos no quieren morir. Pacientemente, el Señor esperó el tiempo, el momento. Él dijo, sube conmigo, hijo, aquí estoy yo, te acompaño para que igual que yo tú mueras, para que puedas vivir, para que tengas poder, para testificar, para que tengas hambre y sed de justicia, para que oigas la voz de Dios, para que veas su gloria, para que derrotes a las potestades, porque ya Cristo las derrotó. El enemigo está vencido. ¿Por qué tenemos que vencerlo nosotros si ya Cristo lo venció? Porque estamos viviendo de engaños. El camino es claro y no hay otro. Ir a la cruz con Cristo. Pero no de palabras, sino de hecho. Y de allí viene un hombre nuevo, la nueva raza de el hombre Manuel, Dios con nosotros, que pasa por encima de la pornografía, que pasa por encima de la ira, que pasa por encima de la envidia, la maledicencia. Un hombre nuevo. Manuel, Dios con nosotros. El reino de Dios se abre y da la bienvenida a ese tipo de personas, hombres y mujeres. Obra, llévanos, Espíritu Santo, porque tú viniste a redarguirnos de pecado, de justicia y de juicio. Tú estás entre nosotros. Y cuando bajemos de la cruz, arrepentidos y nuevos, habiendo muerto, el Espíritu Santo encontrará un recinto hermoso donde se moverá con poder, con el poder que viene del cielo, con el poder de Dios, con el poder. Gracias, Señor. No queremos irnos, pero nos llevamos tu presencia. No queremos que esto termine y no va a terminar, porque hemos entrado a la eternidad con Cristo. No va a terminar porque hemos entrado a la eternidad con Cristo. Las cargas se han ido, el dolor ya no está, el remordimiento. ¿Qué hicimos bien? ¿Qué hicimos mal en el pasado? ¿Para qué ver hacia atrás si no vas para allá? Ve hacia adelante al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Iglesia, ante todo,
Dios es amor. Y eso es lo que mueve el universo. Y eso es lo que mueve el plan de Dios, el amor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, Espíritu Santo. Gracias, Dios.